Restauración presenta su programa Tiempo de Restauración. Jesucristo da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos, porque aún es tiempo. ¡Vamos! Aún es tiempo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, mis amados radioescuchas, amados amigos del canal 18 de Cable Sur, amados amigos del Facebook. Gracias por sintonizar este programa hermoso y maravilloso que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Espero que para las de ustedes también. Así que, amados hermanos, estamos en otro sábado más para darle gloria a Dios con este tema, amados, y que sea de bendición para ti y tu familia. Y bueno, amados hermanos míos, para los que no me conocen, soy la doctora Obdulia López, su amiga, su hermana en Cristo. Y antes que iniciemos el tema de este mes, de esta noche, amados, recuerden que estamos con el tema de un corazón agradecido. Es el tema del mes, de este mes de abril. Y bueno, en este sábado que vamos a compartir, va a ser este tema, un corazón agradecido. Pero antes vamos a saludar a nuestros amados pastores, a nuestro pastor José Manuel Peña y a nuestra pastora Alejandra Leiva. Le mandamos un saludo. Dios bendiga grandemente sus vidas y también a todos nuestros hermanos en Cristo, cada familia que integra Casa de Restauración, tu casa, amados hermanos. A todos les mandamos un saludote y un abrazo muy fuerte desde este hermoso programa, Tiempos de Restauración. Y también invitamos a todo aquel que pues no se congregue y desee ser parte de una familia en Cristo. Te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a las 11 de la mañana, es nuestro servicio. Amados, todos los domingos a las 11 de la mañana es nuestro servicio familiar. Ahí te esperamos. Si no te congregas en algún lugar, pues te invitamos a que seas parte de nuestra familia en Cristo. Y si te congregas en algún lugar y nos quieras visitar, pues bueno, ahí estamos también, porque todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Así nos enseña la palabra. Y bienvenido, amados hermanos míos. Y bueno, vamos a iniciar el tema del día de hoy. Recuerda, hoy la palabra va a hablarnos a ti y a mí, todo lo que necesitamos aprender de la palabra. Recuerda que la palabra debe de ser, pues, amados hermanos míos, una semilla que dé frutos cada día que nosotros vayamos aprendiendo un versículo más de la palabra del Señor. Pues tenemos que ponerlo en práctica, amados hermanos míos, tenemos que ponerlo en práctica. Que hay algunos versículos, ¿verdad? Alguna palabra que de pronto nos va a costar trabajo, amados, pero bueno, hay que esforzarnos. Dice la palabra del Señor que seamos valientes y esforzados, así que hay que serlo, amados, porque vale la pena que cada palabra se aplique por obediencia, por amor, por gratitud a nuestro Dios. Y precisamente de la gratitud vamos a hablar en esta noche, porque el tema es un corazón agradecido. Y vamos a revisar Salmos capítulo 9, en el Salmos 9, el versículo 1 al 2, ¿sí? Salmos 9, del versículo 1 al 2, dice: daré gracias al Señor con todo mi corazón. Dice esta palabra, daré gracias al Señor con todo mi corazón. Amados, la palabra de Dios nos enseña que un pueblo, hay un pueblo que solamente adora a Dios con sus labios, dice la palabra del Señor. Hay un pueblo, dice, este pueblo solo de labios me adora. Y algo que nos enseña este Salmos 9, en el versículo 1 y 2, dice: daré gracias al Señor con todo mi corazón. Amados, tú y yo tenemos que aprender en realidad, de verdad, con todo nuestro ser, a darle gracias a Dios. Y darle gracias a Dios significa darle gracias a Dios en todo momento, en todo lugar. Y nos va a ir describiendo la palabra, nos va a ir enseñando en qué momentos tú y yo tenemos que darle gracias a Dios. Entonces, hoy se trata de eso, que tú y yo aprendamos de qué manera, de qué forma, en qué momento, en qué situaciones tú y yo tenemos
tenemos que darle gracias a Dios. Y dice la palabra, amados hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Vamos a ahí escudriñando esta palabra. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Amados, una de las cosas en la forma de que vamos a agradecer a Dios es de que nos vamos a llenar cada día del pan de vida. Tú y yo tenemos que ver esta Biblia, amados hermanos míos, esta Biblia, ver todo lo que contiene, amados. Tú y yo la tenemos que ver como un pan, como un alimento de vida para nuestro espíritu. Y entonces dice esta palabra en Colosenses capítulo 3 versículo 16, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia. Quiere decir que tú y yo tenemos que escudriñar la palabra todo el tiempo para que la palabra, amados, mira, amados hermanos, tiene años que estoy ya varios años en Cristo, que conocí a Cristo, y amados, todavía me falta tanto, y he leído la palabra de Dios tanto, y aún siento que me hace falta tanto por aprender y sobre todo para poner por obra en nuestras vidas, amados. Hace falta, no se termina nunca, aunque leamos la Biblia una y otra vez, amados. Tú y yo tenemos que estar escudriñando la palabra, dedicarle más tiempo a la lectura. No solamente a que lo leamos como un libro cualquiera, porque no es un libro cualquiera, sino es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios escrita. Y nos está diciendo este versículo que tú y yo tenemos que llenarnos de esa palabra. Tenemos que ver la palabra de Dios como ese pan de vida que alimenta nuestro espíritu, y que dice esta palabra que debe ser en abundancia, debe de habitar abundantemente de esa palabra en nosotros. Y de esa manera estamos siendo agradecidos con Dios, porque de esa manera tú y yo vamos a conocer la voluntad escrita de Dios. Vamos a conocer qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en esta tierra, cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a accionar, cómo nos vamos a dirigir, cómo vamos a actuar en cada situación que podamos presentar en esta tierra, en nuestras vidas. Ahí está todo escrito, amados hermanos míos. Si tú tienes alguna duda, Dios ahí tiene todo, la revelación, la creación del mundo, amados, cómo podemos ser esos hombres y mujeres justos, cómo debemos de ser de generosos, cómo debemos de ser como seres humanos, cómo debemos de ser como hijos de nuestros padres aquí en la tierra, pero sobre todo como hijos de Dios y como esos portadores de la gloria de Dios en esta tierra. Entonces, para ello nos enseña la palabra, que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, amados. Dice, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. O sea, todo lo que hay en la Biblia, los salmos, cada versículo, cada historia, que para mí son testimonios de vida tremendos y poderosos, donde nos habla y nos enseña cómo hombres y mujeres que tenían esa fe, que tenían esa confianza, que tenían esa seguridad, que tenían esa esperanza, que tenían su mirada puesta en Dios, cómo Dios respondía, cómo Dios era de una manera majestuosa en sus vidas. Y amados hermanos míos, nos hace falta eso, llenarnos de esa palabra. Hoy en día hay tanta falta de esa palabra en muchas personas, sobre todo, por ejemplo, aquellos que se quitan la vida, ¿verdad? Amados hermanos míos, hace falta más palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios está en tu corazón, sabes que tú no puedes, o sea, no tienes la autoridad ni el derecho de quitarte la vida, aunque sea tu propia vida, no nos pertenece, porque le pertenece a nuestro Dios, porque le pertenecemos.
cuerpo, alma y espíritu le pertenece a nuestro Señor. Y entonces, amado mío, nos hace falta más palabra de Dios. Si nosotros nos alimentáramos cada día de esa palabra, hay, amados hermanos, pues no habría esa tristeza, esa depresión, esa preocupación, esa desesperanza en nuestras vidas. Nos hace falta. Y aún estudiándola todos los días, amados, aún nos hace falta más, dedicarle más tiempo, amados, a la palabra de Dios, para que esa palabra nos llene y nos rebose totalmente. Pero algo que nos enseña esta palabra en Colosenses 3:16, amados, ¿qué cosa es? Dice, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. O sea, todo el tiempo, cántale a Dios, adórale al Señor. Ahí están los salmos, ahí están los himnos, ahí están las alabanzas. Dice la palabra del Señor en uno de sus salmos que sean nuevas cada día. Al Señor le gustan las alabanzas nuevas. Ahora sí que todo lo que se esté creando en nuestro corazón para amarle y adorarle. Amados hermanos, tú puedes hacer una alabanza que salga de tu corazón, de lo que tú has vivido con Dios. Amados, tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé en la tuya, pero yo estoy seguro que sí, ha hecho cosas grandes y poderosas en tu vida. Y tenemos que aprender a darle gracias a Dios. ¿Cómo tenemos que darle gracias a Dios? Amados hermanos míos, pues siendo lo que Dios quiere que seamos. Dios esforzándonos cada día por ser esos hijos que Él desea y que merece nuestro Dios que tú y yo seamos. Amados, sé que me vas a decir, es que está complicado, es que me cuesta trabajo. Pues esforcémonos, y te digo esforcémonos porque también, o sea, yo me pongo, amados hermanos míos, que es una lucha. O sea, yo te confieso, aunque soy una mujer que predica, que comparte la palabra, que por lo mismo tengo que escudriñar la palabra, tengo que empaparme más de ella. Amados, yo te digo, aún sigo sintiendo que necesito más de la palabra, que necesito más de la presencia. Conti más, amados, aquellos que no leen la palabra del Señor, ¿te imaginas? Yo te podré decir que hace años, cuando no estaba en Cristo, había un vacío muy grande en mi corazón. Yo sé que hay muchas personas que hoy me están escuchando que quizás aún todavía no se han entregado a Cristo Jesús, que todavía no se han rendido al Señor, mis amados hermanos. ¿Y qué es lo que pasa, amados? Que hay un vacío. Cuando tú y yo aún todavía no estamos rendidos a Cristo Jesús, todavía no conocemos de la palabra, solo sabemos de Dios, de lo que poquito que habríamos escuchado, amados, pero realmente no hay esa relación con Dios. Aún todavía no sabemos. Por ejemplo, yo hace años yo no sabía que podíamos tener una relación con el Señor, una relación tan hermosa y maravillosa, amado, esa comunión con su Espíritu Santo. Incluso yo les confieso algo, mis amados, yo no tenía ese conocimiento que hoy tengo en cuestión a valorar la presencia del Espíritu Santo de Dios, ni aún todavía no le había dado ese lugar a Jesús. Sí, como que nada más decía Dios, 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 y en algún momento ya lejos de mi conocimiento estaba ahora sí que Jesús y el Espíritu Santo de Dios, nada más estaba como que el Padre. Y amados hermanos míos, la palabra nos deja muy en claro que si tú y yo no aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, no lo reconocemos como el Hijo de Dios, amados, pues entonces no estamos en el camino correcto. Entonces, algo que tú y yo tenemos que aprender es a reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor. Y entonces ahí vamos poniendo los primeros pasos en ese camino que nos va a llevar a conocer más a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí es donde empezamos a tener esa llenura en nuestro corazón, empezamos a tener esa confianza, esa seguridad. Dios nos va enseñando en el camino de nuestras vidas a confiar más en Él, a confiar, a
a tener más seguridad, a saber y sentir que tenemos un Dios que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. Un Dios que provee, un Dios que sana, un Dios que es nuestro abogado, es un Dios que nos auxilia, es un Dios que está presente, amados hermanos míos. Cuando no tenemos una relación con nuestro Dios, ¿qué es lo que pasa, amados? Pues obviamente, hay un vacío muy grande en nuestros corazones. Aunque tengamos lo que tengamos, no nos da esa felicidad, no nos da nos sentimos inseguros. Vamos a ser personas sin Cristo Jesús, amados. Aparte de que no vamos a tener ningún agradecimiento a Dios, vamos a creer que las cosas que tenemos ha sido por nuestras fuerzas. Muchas veces he escuchado eso de muchas personas, y no hace mucho escuché a una persona decir: lo que tengo es porque yo me esforcé por tenerlo. Entonces, y algo tremendo dijo esta persona, que yo me quedé súper sorprendidísima, de verdad que hasta asustada, así, porque hacía mucho tiempo que yo no escuchaba eso. Lo que tengo ha sido por mi esfuerzo. Aquí no tuvo nada que ver Dios. Esa persona me dejó así con los ojos cuadrados, de verdad. Pero es ¿por qué, amados? ¿Por qué ese pensamiento y ese sentir? Porque aún todavía no se conoce a Dios. Y amados, si tú que me estás escuchando o me estás viendo por medio del Facebook, de pronto tú crees eso así, y tienes esa convicción que todo lo que tú tienes ha sido por tu esfuerzo, ha sido por tu sabiduría, ha sido por tu inteligencia. Amados hermanos míos, desde ahí ya no somos agradecidos con Dios, porque todo lo que hay alrededor de nuestras vidas, todo lo que se mueva en nuestras vidas, cada puerta que se abra de oportunidad, cada puerta que se cierra para que no nos metamos en peligro, todo lo que Dios ha resguardado en nuestras vidas, todo se debe a Él. No hay nada en esta tierra, en el cielo y bajo de ella, amados hermanos míos, que no tenga la autoridad y la marca de Dios, amados. Tú y yo no fuimos creados así por inercia o espontáneamente. Todo ha sido porque Dios ha tenido que ver, porque es el centro, es nuestro creador, es nuestro salvador, es nuestro Señor, es nuestro Padre, es todo. Entonces tú y yo tenemos que darle ese lugar que le corresponde a Dios, darle ese mérito que a Dios le corresponde. Tú y yo, amados, cuando no conocemos o no tenemos una relación con el Señor, tendemos a no ser agradecidos con el Señor. Tendemos a no darle gracias a Dios, sino al contrario, ¿verdad? Como decir, si Dios no existe, Dios es mitología. También he escuchado eso, sí, desafortunadamente, de personas que dicen, es que Dios simplemente, pues es algo que quiere la gente tener, pero que realmente no existe, es una mitología, es una historia, es una fábula, en realidad Dios no existe. Entonces, amados, es triste eso, porque cuando pensamos así, cuando Dios realmente no está dentro de la ecuación de nuestras vidas, amados, nuestra vida no tiene ese sentido, ese valor, no tiene eso que te llena con esa presencia de Él. Se va esa paz, no hay esa ausencia de esa paz, no hay esa paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, que de pronto tú dices, está pasando tantas cosas alrededor de mi vida, alrededor del mundo, pero yo me siento en paz, yo me siento tranquila. Entonces, ¿por qué? Porque esa tranquilidad y esa paz nos los va a dar la presencia de Dios en nuestras vidas. Quizá hay muchas cosas que de pronto te enojen, te irriten, y de pronto sientas cosas como que te desubicas, ¿verdad? A pesar de tener una relación con Dios o de conocer al Señor. Te diré una cosa, es parte de la vida y parte de que somos seres humanos, no somos perfectos, y dice la palabra que no habrá justos perfectos. Quiere decir que vamos a lograr alcanzar el ser hombres o mujeres justos, pero la perfección solo lo vamos a alcanzar ahí cuando estemos delante del Señor,
cuando hayamos alcanzado esa gran oportunidad de estar delante de Dios, de nuestro Señor Jesús. Ahí entonces, ahí ya habremos alcanzado esa perfección, porque Él va a ser nuestra perfección, amados hermanos. Y bueno, vamos al Salmos 50, versículo 14, y nos enseña: ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Amados hermanos míos, este versículo nos habla de muchas cosas. Una de ellas dice: ofrece a Dios sacrificio. Hay muchas de las cosas que tú y yo vamos a dejar de hacer, realizar, porque pueden ser actividades, pueden hacer muchísimas cosas en nuestra vida. Cuando tú y yo vamos escudriñando la palabra, cuando tú y yo vamos aprendiendo qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en esta tierra, en nuestras vidas, como mamá, como esposa, como hijas, como seres humanos, como hermanos de sangre, como hermanos en Cristo. Amados hermanos, cuando vamos aprendiendo lo que Dios nos va enseñando por medio de su palabra, va a haber muchas cosas a las que vamos a ir renunciando. Y no porque hayan otras personas que nos obliguen a hacerlo. No, amados, eso no se trata de hacerlo así. Es todo lo que Dios nos enseña en su palabra, es que todo debe de ser por voluntad, o sea, voluntario. No que nadie te obligue, ni incluso la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento lo que Cristo nos vino a enseñar, lo que los apóstoles nos enseña en todo el Evangelio de Cristo. Amados hermanos, nos enseña que todo lo hagamos y demos, hasta los diezmos, las ofrendas, todo lo que vayamos a dar, lo demos por gratitud, lo demos por amor, lo demos por obediencia. Lo demos sobre todo por la gratitud de lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Que no lo hagamos porque sea como que una ley, como que un mandato, como que no lo hagamos porque nos los están pidiendo, ¿verdad? Como mucha gente que de pronto se niega a dar el diezmo, sino todavía se te ha sido revelada la palabra del Señor. Amados, no lo des, porque de todas maneras no vas a recibir la bendición que se recibe, porque no es un intercambio. O sea, algo que tú y yo debemos de entender, que el primer hombre que nos dice en la palabra que dio a Dios algo por gratitud fue Abraham, el padre de la fe. Mira, o sea, qué cosa tan tremenda, ¿no? Amados hermanos, el padre de la fe, que es Abraham, Dios fue el primer hombre que diezmó, y no fue porque había una ley que lo estableciera, no fue porque alguien lo estaba obligando, porque tenía la necesidad de hacerlo, no, lo hizo por gratitud. La gratitud provocó muchísimas cosas en la vida de Abraham, la gratitud de él hacia Dios. Entonces, amados hermanos míos, o sea, y hablo sobre el diezmo porque es como que un tema de controversia, y hoy yo quiero aclararte algo. Si tú todavía no lo has entendido y aún como que no te queda claro, amados, quiero decirte una cosa. Todo lo que se vaya a dar para el reino de Dios, ya sea para la congregación, ya sea para la obra de Dios, ya sea para lo que sea de parte de Dios, así como nos indica en la palabra, todo sea por agradecimiento a Dios. O sea, si uno en su corazón, amados hermanos, no tiene ese agradecimiento al Señor, pues no lo des, amados, porque la palabra misma nos enseña que Dios quiere un dador alegre. O sea, que hasta lo que demos, lo demos con alegría, con agradecimiento. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Nuestro Dios no quiere que nosotros vayamos a hacer las cosas, ¿por qué solo porque me están obligando a hacer tal cosa? No, amados, así no se hacen las cosas. Se tiene que hacer por agradecimiento, porque tú estés agradecido
porque Dios ha hecho cosas increíbles y maravillosas, porque Dios es bueno en tu vida, porque Dios siempre ahí está, porque su fidelidad es grande, porque su gracia se derrama en tu vida y tú de alguna manera tú quieres agradecerle a Dios sembrando en su obra, sembrando, haciendo esa ofrendando o diezmando para que pues haya comida en su casa, como dice la palabra. El Evangelio nos enseña que tú y yo debemos, como hijos de Dios, pues dar ofrendas, y que no nos pone una medida, dice que de acuerdo a nuestro corazón, pero eso va a depender de la gratitud que tú y yo tengamos, pero sobre todo, o sea, que no lo estés así como que lo des y después te digas, ay, eso me iba a servir para tal cosa, porque eso ya no trae esa bendición, porque mira, amados, todo lo que tú y yo le demos a Dios, y no solo hablando de la ofrenda económica, sino hablando de la ofrenda de tu tiempo, porque hablando ya de sacrificio. ¿Cuánta gente de pronto tiene que trabajar, sí? Tiene que trabajar porque pues tiene que, ¿verdad? Pues adquirir todas las cosas para poder pagar quizá deudas, para sus cosas de su familia, personales, no sé, a lo mejor entró en un proyecto muy personal, su casa, su carro, no sé, muchas cosas que puedan pasar. Entonces de pronto a lo mejor tengas que trabajar mucho, pero dices, trabajes mucho, a lo mejor trabajes toda la semana y después pues dices tú, yo quiero ir a la iglesia, quiero servir, quiero hacer esto, y haces un sacrificio, tanto a lo mejor en tiempo y sacrificio en tu persona, porque a lo mejor estás cansadísimo, vienes de trabajar súper cansado, pero tú dices, voy a pesar de que estoy cansado, que vengo de trabajar, a lo mejor te levantaste súper temprano y dices tú, no, pues yo quiero ir a servir al Señor en cualquier área. Mira, en todas las áreas en las que tú puedas servir en el reino de Dios, ninguna es menospreciada, ninguna es menos, ninguna es mayor, todas son importantes y son valoradas por Dios. Algo que tú y yo tenemos que aprender es de que a Dios todo lo que tú y yo le demos, tiempo, esfuerzo, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro entendimiento, le demos todo al Señor, nuestra voz, nuestro canto, nuestra alabanza, todo, aunque sea mínimo, todo lo que tú des a Dios, pero si tú se lo das con todo tu corazón, con todo tu agradecimiento a Dios, déjame decirte algo que pasa poderoso, que Dios no se olvida de todo lo que tú y yo hayamos hecho. El Señor no se le va a olvidar si tú terminaste de trabajar y el Señor sabía que te dolían todos los huesillos y que pues ya no dabas ni una, pero que tú dijiste, yo por agradecimiento a Dios, porque a lo mejor, no sé, hizo un milagro en tu vida, en cualquier área, en la finanza, en la salud, en algún problema legal, y dices tú, no, pues yo quiero ir y darle gracias a Dios, le quiero dar mi tiempo, porque a lo mejor hay muchas personas que a lo mejor pues no tengan la economía, ¿verdad?, suficiente, y digan, pues yo quisiera darle al Señor, pues no sé, una ofrenda, pero en este momento no tengo. Déjame decirte que la mejor ofrenda que Dios valora, amados, la mejor ofrenda eres tú. Eres tú, mi amado. La mejor ofrenda que tú le puedas dar al Señor, eres tú. El mejor diezmo que tú le puedes dar a Dios no es el 10% de tus finanzas, es el 10% de tu tiempo, amados. Eso, amados, cuando tú y yo hemos entendido que lo que vamos a darle a Dios es por agradecimiento de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. De que, amados, hay algo que mucha gente hoy en día que está escuchando esta prédica, amados hermanos, este mensaje de parte del Señor, tómalo así en tu corazón. Mucha gente tuvo COVID. Yo fui una de ellas, ¿sí? Mi saturación bajó hasta 80.
Y recuerda que ya en 80 ya teníamos que ir a que nos internaran, amados. Muchos decidimos quedarnos en casa. Y yo digo, si es tu voluntad, Señor, aquí en casa, aquí espero tu llegada. Amados hermanos míos, tú y yo desde ahí ya tenemos que agradecerle a Dios que hoy tú y yo seamos de las personas, de los sobrevivientes de aquellos que nos dio COVID y que saturamos de oxígeno a 80. Entonces, tú y yo ya tenemos que darle gracias a Dios por eso, porque tú y yo estamos aquí y sin secuelas. Cuánta gente ya quedó mal, ¿verdad? Que nos fuimos recuperando y que bueno, ya ahorita ya estamos más recuperados después de un tiempo, ¿verdad? Considerable, ya estamos mejor. Hay quienes quedaron con secuelas y que ya les cuesta más trabajo, no sé, hacer ejercicio o hasta incluso respirar adecuadamente. Entonces, tú y yo tenemos que darle gracias a Dios por todo, en todo momento, amados. Recordar como dice la palabra de Dios, cada beneficio, de recordarle a nuestra alma que hay muchas cosas que Dios ha hecho. Hoy Dios ha hecho algo también en nuestras vidas. Nos ha dado la oportunidad que tú y yo hayamos despertado y que estemos hasta esta hora, ¿verdad? Ya a las 8 y fracción, aquí estemos todavía en este día. No sabemos si vamos a amanecer, no sabemos en cuánto tiempo nos va a dar el Señor, pero amados, hay que agradecerle lo que ya nos ha dado. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracia. Entonces, amados, aquellos que dicen, no, pues es que yo no estoy como que de acuerdo con el diezmo. Amados hermanos míos, hay un diezmo que debemos de darle. Eso de cajón, el diezmo de nuestro tiempo. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. Y si le damos el diezmo de nuestro tiempo, serían 2 horas y fracción, amados hermanos míos. Serían 2 horas, un poquito más de 2 horas. Entonces, le damos a Dios ese diezmo que merece de nuestro tiempo como gratitud a Él. Habría que ponernos a pensar cuánto tiempo nosotros pasamos en ese tiempo de calidad con Dios. Una cosa es que de pronto estemos ahí como que hablando, ¿verdad? En el transcurso del día, ay Dios mío esto, ay Dios mío el otro. Pero cuánto tiempo le damos ese tiempo de calidad a nuestro Dios para poder platicar con Él, para poderle decir lo que hay en nuestro corazón. Más que ir a pedirle, amados, porque a veces somos tan pedilones, nos encanta estarle pidiendo a Dios, y más cuando estamos en un problema, en una situación difícil, sea la que sea, ¿verdad? Ahí sí pasamos horas que queremos que Dios responda, los cielos se abran y el Señor baje y nos diga, sí, te voy a hacer caso, ¿no? Ya escuché tu oración. Amados hermanos, pero no se trata allá de vez en cuando o cuando tengamos un problema, sino todo el tiempo, por agradecimiento, dale el tiempo que a Dios le corresponde. Yo hoy les voy a dejar de tarea algo, que le des el 10% de tu tiempo a Dios como agradecimiento por todas las cosas que haya hecho en tu vida. No me tires a loca, por favor. Toma esto de parte de Dios. Dios quiere la mejor ofrenda que tú le puedes dar es tu tiempo, es tus fuerzas, es tu energía, es tu mente, es tu corazón. La mejor ofrenda y el mejor sacrificio vivo, real, poderoso, que Dios anhela es tu corazón, dice la palabra. Lo mejor que nosotros le podemos entregar a Dios somos nosotros mismos. Entrégate, dile al Señor, aquí estoy, Señor. Perdóname si no te he dado el tiempo que tú mereces, ese tiempo de calidad en el que nos tomemos un momento y hablemos con Dios y le digamos, Señor, gracias. Gracias por la vida, gracias porque hoy estoy bien, gracias por mi familia, gracias por mi matrimonio, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias por mi casa, gracias por si tienes vehículo, gracias Señor, gracias por todo, amados. Tomarnos ese tiempo para darle gracias a Dios. Cuando tú y yo somos agradecidos, dice la palabra,
amados hermanos míos, cosas increíbles y maravillosas van a surgir en nuestras vidas. Eso es algo que se va a dar porque es parte del agradecimiento, porque es algo hermoso. Amados, si en la tierra, con las personas que somos pecadoras, con las personas aquí, los seres humanos que somos tan imperfectos, que somos tan crueles, que somos de todo, amados hermanos míos, cuando alguien va con nosotros y es agradecido y de pronto, no sé, ¿verdad? Le hiciste un favor y aquella persona va y regresa contigo y es agradecida, ¿verdad? Que se siente tan bonito, se siente tan hermoso. A mí bueno, te doy un ejemplo de lo que me ha pasado. De pronto, en mi consultorio llegan estudiantes y pues me gusta estarles enseñando y explicando muchas cosas que diría, se aprende tantas cosas. Ellos aprenden de todas de todo lo que nosotros sabemos y de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida profesional. Y cuando ellos se van, se sienten agradecidos y regresan a veces con algún regalito, con una forma de expresarte lo que sienten, lo que sintieron o que sienten en su corazón. Y es algo muy bonito y agradable. Qué hermoso. Mira, si nosotros que somos pecadores, y nosotros que somos imperfectos, nosotros que somos seres humanos, amados hermanos míos, ¿qué nos será Dios cuando Él ve que nosotros decimos, Señor, perdóname, yo quiero darte este tiempo, Señor, yo quiero decirte que te amo, quiero decirte que te necesito, quiero decirte que eres importante para mí, y te lo digo porque siento en mi corazón mucho agradecimiento a ti. Amados hermanos, necesitamos hacer eso. ¿Cuántas veces lo has hecho? Y si no lo has hecho, amado hermano mío, pues no pierdas tiempo, hazlo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar vivos y si vamos a tener la oportunidad de hacerlo en esta tierra que es como que nuestra prueba de fuego para ser perfectos para la eternidad, amados. Y bueno, seguimos en esta palabra. Dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Todo lo que nosotros, amados, le prometamos a Dios, tenemos que cumplirlo. Dice la palabra del Señor en algunas versiones bíblicas que aquellos que prometen a Dios y no le cumplen, amados, dice que Dios los toma como tontos. Nos toma, o sea, que ya en poco, dice otra versión, y otra dice que como tontos. O sea, ya no nos toma en serio el Señor porque sabe que nosotros solamente prometemos, pero no cumplimos. Entonces, tú y yo tenemos que nos enseña la palabra que tenemos que cumplir lo que le prometamos a Dios. Si nosotros nos comprometemos con Él, que le vamos a servir, hagámoslo. Porque dice la palabra también, amados hermanos míos, te recuerdo que no ha nacido nadie que se burle de Dios. Así que si tú, amado hermano mío, creo que hoy Dios te está recordando que tú le prometiste algo, hermano, pues entonces es hora de ponerte las pilas y cumplirle al Señor. ¿Por qué, amados? Porque esa es una forma de agradecerle a Dios. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas y de pronto nosotros estamos tan emocionados y empezamos, Señor, yo voy a hacer esto y el otro. Y de pronto, amados, nos gana tanta la emoción. Incluso la palabra dice que cuidemos mucho lo que le digamos, que no andemos diciendo así como que se nos salga por las emociones, que cuidemos mucho eso, porque una vez que salga la promesa por nuestros labios, en nuestra boca, tenemos que cumplirle al Señor, amados, tenemos que cumplirle, porque es una forma de agradecerle a Dios. Cuando no cumplimos, es una forma de no ser agradecidos, y eso, amados, no trae cosas buenas, incluso trae maldición a nuestras vidas y es de tan desagrado a nuestro Señor, amados hermanos míos, que
pues no nos va a ir muy bien. Y eso te lo digo porque lo dice la palabra, no estoy inventando nada. Dios me libre de inventar o ponerle algo a la palabra, amados hermanos míos, que eso sería terrible. Pero dice, mira lo que nos enseña Deuteronomio capítulo 28 del versículo 47 al 48. O sea, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría. Mira lo que, o sea, ¿qué quiere decir con esa gratitud a Dios? Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, o sea, con gratitud y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. O sea, cuando nosotros hemos sido bendecidos abundantemente, nos dice la palabra, cuando Dios te ha dado tanto y o sea, tú no estás sirviéndole a Dios con esa gratitud, con ese gozo, con ese amor, sino al contrario, o sea, no estás haciendo nada de agradecido con Dios. Amados hermanos míos, mira lo que dice esta palabra. Escucha con atención, dice, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré, dice Jehová, contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Mira, tremenda esta palabra. O sea, el no ser agradecidos, o mejor dicho, mal agradecidos, después de que Dios haya bendecido nuestras vidas, que Dios haya multiplicado muchas cosas en nuestra vida, que nos esté dando salud, que nos esté dando trabajo, que tengamos una familia bonita, que tengamos un matrimonio bonito, que tengamos, no sé, Dios haya bendecido a nuestras vidas. Y en lugar nosotros, es como aquel que te contaba hace rato, que decía, ¿no? No, pues es que todo lo que tengo ha sido por mi esfuerzo. Por mi esfuerzo, no es porque Dios, es mi esfuerzo, mi sabiduría, mi inteligencia. Amados hermanos míos, eso es no ser agradecido. Y entonces Deuteronomio capítulo 28 del versículo 47 al 48 nos deja muy en claro que una acción, un sentir así, amados hermanos míos, nos va a traer consecuencias. ¿Qué cosa? Maldición a nuestras vidas. ¿Qué cosa quiere decir una maldición? Que nos va a ir mal, que nos va a ir mal. Recuerda la palabra que nos enseña el Señor cuando dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y que las cosas vendrán por añadiduría. Amados hermanos míos, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Lo contrario aquí está en esta palabra. Servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed y con desnudez. En la palabra que nos menciona el Señor cuando nos enseña que lo primero que tú y yo tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduría. Amados, las añadidurías de las que habla la palabra son precisamente estas de las cuales nos dice que nos va a ir mal. Las añadidurías, cuando tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios, es de que no vamos a padecer de hambre, vamos a tener el pan de cada día, no vamos a tener sed, vamos a ser saciados, o sea, vamos a tener la bebida que va a alimentar e hidratar nuestro cuerpo, y el vestido. O sea, quiere decir que se nos va a quitar las añadidurías, amados hermanos míos. Cuando tú y yo no somos agradecidos, podemos haber tenido de todo en abundancia, pero tú y yo no supimos ser agradecidos con Dios. Entonces esta palabra nos enseña que el Señor nos va a dejar así, o sea, a libre camino. O sea, tú escogiste eso, adelante. Pero ahí en ese camino que hemos escogido, donde no estamos siendo agradecidos con Dios, amados hermanos míos, vamos a pasar a hambre, vamos a tener sed, y vamos a no tener, pues dice, y con desnudez, dice, o sea, que vamos a carecer de las
principales necesidades que tenemos que tener como seres humanos en esta tierra, que son las añadidurías de las que habla la palabra y que promete que tendremos esas añadidurías si nosotros buscamos el reino de Dios, amados, primeramente antes que nada. Y esta palabra nos queda muy en claro que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, amados hermanos, es porque realmente hemos aprendido a ser agradecidos con Dios. Cuando tú y yo lo primero que buscamos, lo que primero que ponemos en primer lugar es a Dios, hemos aprendido a ser agradecidos con Dios. Esto nos enseña esta palabra hoy, amados. Nos enseña poderosamente. O sea, no nos va bien. O sea, tú y yo tenemos que esforzarnos cada día por entender el poder y toda la magnitud que conlleva que tú y yo seamos agradecidos con Dios. Entonces, amados hermanos, esto no es nada más de que digamos, es que no es por Dios, es porque pues tuve suerte, ¿no? Déjame decirte una cosa. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, a nosotros no nos pasan las cosas por suerte. Las cosas que nos pasan es porque Dios lo ha permitido y es por bendición, por misericordia y hasta por la gracia de Dios derramada en nuestras vidas. O sea, en nosotros no entra la palabra suerte. La palabra suerte es para los del mundo. Para nosotros los hijos de Dios, amados, es misericordia, es amor, es gracia del Señor en nuestras vidas. Eso es, amados. Y cuando tú y yo reconocemos esto, es por gratitud en nuestro corazón, porque hemos entendido la palabra, porque hemos entendido lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, amados hermanos. Y hemos entendido el verdadero mensaje de Cristo Jesús, del Evangelio, que es amar a Dios con todo nuestro ser. Recuerda el primer mandamiento. Hay 2 mandamientos de parte de nuestro Señor Jesús que encierran todos los mandamientos del Antiguo Testamento, y que es: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí encierra todo, amados. Y cuando tú y yo hacemos y logramos eso, hemos logrado tener un corazón agradecido con Dios. Cuando tú y yo amamos a Dios sobre todo lo que pueda haber en esta tierra, sobre todo, amados. Y cuando digo sobre todo, es sobre el amor que tú le puedas tener a tus hijos, el amor que tú puedas tener a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, sobre todo, mucho más sobre las cosas materiales, que eso en realidad delante de Dios no significan nada, nada, amados, nada. Así que tú y yo tenemos que entender y comprender que la importancia de tener un corazón agradecido. Si nosotros no tenemos a Dios como el centro de nuestras vidas, si no tenemos a Dios como lo primero de buscar, amados hermanos míos, en nuestro día, pues tenemos que trabajar en ello, tenemos que analizar, pero sobre todo pedirle perdón al Señor y ponernos a cuentas y empezarle a dar gracias a Dios, gracias si no las hemos dado. Así que, amados hermanos, hay que trabajar mucho en eso. Y si no leemos la palabra, pues tenemos que empezar a hacerlo, amados. Hay que empezar a escudriñar la palabra, porque solo la palabra te va a dar la sabiduría que tú necesitas para comprender y entender todo lo que tenemos como hijos de Dios que entender y comprender. Dice la palabra del Señor que por falta de conocimiento pereció su pueblo. Amados, si no conocemos la palabra, jamás vamos a conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, nunca vamos a tener una relación con el Señor. Y si no tenemos una relación con el Señor, jamás vamos a ver una promesa cumplida de Dios. Vamos a pensar que todo es mentira de la palabra. Tenemos a fuerzas que tener una relación con Dios. Y cuando ya tenemos una relación con Dios, brota espontáneamente esa gratitud en nuestro corazón. Es algo espontáneo, es algo tremendo. Pero primero tenemos que conocer. ¿Cómo vamos a ser agradecidos con alguien si no lo conocemos? ¿Verdad?
Es como si alguien nos mandara, no sé, a lo mejor un bono, ¿verdad? Llegara a la casa algún bono, o a lo mejor, no sé, una despensa. Y bueno, y ¿a quién le tenemos que agradecer? Pues si no conocemos a esa persona, pues ¿con quién nos tenemos que presentar para darle gracias? Así lo mismo con Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a sentir ese deseo de ir y decirle, Señor, gracias. Gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por todo, amados. Vamos a revisar Salmos 100, versículo 4, y nos dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza, dale gracias, bendecid su nombre. Amados hermanos, ¿cuántas veces no hemos ido a la iglesia? Y eso porque casi nos obligan, ¿no? Porque a lo mejor el esposo quería ir o la esposa quería ir y tú no, y bueno, y casi obligados vas a la casa del Señor. Que Dios es cierto, está en todas partes, ahí está en tu casa. Dice que donde se reúnan 2 o 3 en su nombre, ahí está. Si tú estás en tu cuarto con tu esposa o tu esposo, si oran juntos, ahí va a estar Dios, es cierto. Pero amados, Dios dejó un mandato muy importante, que es que nosotros nos congreguemos, que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Esa es una manera de agradecerle a Dios, agradecerle cuando nosotros somos obedientes. Una de las gratitudes mayores es nuestra obediencia a Dios, a su palabra. Y entonces, amados hermanos míos, cuando nosotros nos reunimos y vamos a la casa de papá, donde nos vamos a reunir con todos nuestros hermanos, pues nosotros tenemos que entrar en esas puertas con acción de gracias, diciendo: Señor, gracias. Ir y adorarle, cantarle, unirte con todas las voces de los demás hermanos en Cristo y cantarle, adorarle, exaltar su nombre, y no hacerlo solamente de nuestros labios, sino con todo nuestro corazón, dándole gracias a Dios por todas las maravillas, por todo su amor, por toda su misericordia, por toda la gracia que haya derramado en toda la semana, ¿sí? O si vas entre semana, pues dale gracias a Dios por los días que Dios haya bendecido tus días. Pero que cada vez que vayamos a casa de papá, amados hermanos míos, démosle gracias a Dios. Entremos con ese deseo de saludar a nuestros hermanos, de reunirnos y de amar y de adorar a Dios. Que no solo vayamos para pedirle al Señor cosas. Amado, que Dios no está peleado de que nosotros le pidamos. A Dios le encanta que le pidamos, de verdad. Te lo prometo que así es. A Dios le encanta. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Él. Pero no solo nos acostumbremos a pedirle a Dios. No solo busquemos a Dios porque Él supla necesidades o pueda cumplir cosas, amado, en nuestras vidas. Busquemos a Dios porque Él sea un motivo de esa paz que tú y yo necesitamos, que su presencia sea tan especial para nuestras vidas, que necesitemos buscarlo cada día, amados. O sea, busquemos a Dios, démosle ese tiempo, seamos agradecidos, y estemos con el Señor, no solo porque tengamos que pedirle algo, sino porque su presencia nos hace feliz, porque su presencia nos llena, porque su presencia rebosa, porque su presencia nos da paz, porque su presencia nos da plenitud, amados. Tú y yo decirle: Señor, tú lo eres todo, Señor. Sin ti yo no soy nada. Y ir con ese agradecimiento, con acción, o sea, que vayas alegre, gozoso, que así con esa alegría, ¿verdad? ¿No? Que vayamos como cara de limón a la iglesia, ¿verdad? Y que como que no quieres ni voltear a ver a nadie, pues mejor no vayas. Pero ven con ese gozo, esa alegría, saluda a los hermanos, abrázalos, la abrazoterapia, y diría el apóstol Pablo, dar un beso santo, saludar a nuestros hermanos. Es una forma de gratitud a Dios. Es una forma de decirle, porque dice la palabra que Dios se goza en ver a su pueblo en armonía, el ver a su pueblo unido, el ver a su pueblo reunido para adorarle.
Así que la palabra nos enseña que cuando vayamos a la iglesia, al templo, amados hermanos míos, mejor dicho, a nuestra congregación, pues vayamos con ese gozo en nuestro corazón, que cada acción que salga de nuestro ser sea con agradecimiento, con gratitud a Dios. Vamos a revisar Efesios capítulo 5, versículo 20. Dice, dando siempre gracias por todo. Demos gracias a Dios por todo, ¿sí? Por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios, dice, a Dios al Padre. Así que, amados hermanos, a nuestro Padre Celestial hay que darle gracias por todo. Pero ¿qué nos dice aquí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que gracias a ese sacrificio vivo que hizo nuestro Señor Jesús, tú y yo tenemos un acceso directo con nuestro Padre Celestial. Por eso cuando tú y yo vayamos a buscar, a tener ese encuentro, a tener esa entrega, a esa sumisión ante Dios, ahí en tu cuarto, dobles tus rodillas y digas, Señor, Papito Dios, aquí estoy. Yo vengo ante ti para darte gracias, Padre. Y bueno, todo lo que tú le digas de darle gracias, recuerda que la palabra nos enseña en Efesios capítulo 5, versículo 20, que lo debemos de hacer todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, tú y yo tenemos esa poderosísima, hermosísima y ese honor, amados, de poder estar en ese contacto directo con nuestro Padre Celestial. Gracias a nuestro Señor Jesús, tú y yo podemos ir y platicar con papá. Tú y yo podemos ir, amados hermanos míos, y tener una conversación hermosísima con nuestro Padre Celestial. Por eso dice esta palabra, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A nuestro Dios Padre. Así que, amados hermanos míos, tenemos que ir aprendiendo cada una de estos versículos, que no se nos olviden todo lo que tenemos que hacer. Bueno, y en Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Hasta igual cuando nosotros estemos orando, tú y amados hermanos, dice que perseverar, o sea, que estemos orando de forma permanente, continua, o sea, es algo que tenemos que hacer todos los días. La palabra de Dios nos enseña que Daniel, amados hermanos, oraba 3 veces. En serio, me quedan 2 minutos. Ay, Dios mío. Bueno, nos enseñaba nuestro amado Daniel que oraba 3 veces al día. Entonces tú y yo tenemos que perseverar en oración, amados. Yo te voy a confesar, yo no oro 3 veces al día. Quisiera hacerlo de verdad. Y es una meta que quiero cumplir en algún momento. Pero por lo menos 2 veces al día yo oro. Así, definitivamente 1 vez al día yo te oro, amados hermanos míos. Pero tenemos que en todo momento, cada vez que oremos, perseverar en la oración en el día, en todos los días de nuestra existencia. Porque la lucha es diaria. Así que, amados hermanos míos, terminamos en este programa, corazón agradecido. Espero que en verdad te haya sido de bendición, amados. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días para tener otro tema de poder y de gloria para la gloria de nuestro Dios. Nos vemos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les recordamos escucharnos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Usted escuchó Tiempo de Restauración, un ministerio de la Iglesia Casa de Restauración, una nueva generación. Plataforma Apostólica de México. Que el Señor le bendiga ricamente.